Profe, 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 ¿para qué vino? Profe, profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, estamos acá en un nuevo programa, tenemos invitado especial, estamos con Claudio, con Alejo, Cecilia, nuestra invitada del programa pasado, que ahora se nos sumó a este programa. Y bueno, estamos con Julio, profe de filosofía, que nos va a estar acompañando en esta instancia que vamos a hablar de educación y presupuesto. ¿No vas a decir que es el quinto programa? Bueno, el quinto programa, ya vamos por los... Pero el quinto programa. Quinto programa. Quinto programa. Gracias. Vamos a intercambiar o compartir algunos datos, algunos números para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del presupuesto educativo en Uruguay. Vamos a definir también qué es el presupuesto. Esa herramienta que en teoría refleja las prioridades de un país, de un estado o de un gobierno. Porque si el presupuesto es la manera en la que se decide qué es importante y qué no, si es donde se decide dónde se invierte y dónde no, entonces vale la pena preguntarse qué lugar ocupa la educación. Antes de entrar en este tema, tenemos que destacar algunos puntos que entendemos relevantes para entender qué es el presupuesto. No vamos a abrumar con artículos de la Constitución, ni mucho menos, pero sí recordar algunos plazos que entendemos que hay que tener en cuenta para entender el proceso y a partir de ahí reflexionar de algunas de las decisiones que se toman en esta etapa. El Poder Legislativo dispone de los primeros 6 meses de ejercicio de su mandato para armar el presupuesto quinquenal que regirá durante su periodo de gobierno. Eso significa que la fecha límite es el 1 de septiembre, aunque obviamente lo puede mandar antes. Es importante destacar que el Poder Judicial, la Corte Electoral y los entes autónomos deben enviar al Poder Ejecutivo la planificación de los gastos. Lo que ha pasado es que en la NEP es que lo que se envía al Poder Ejecutivo es una cantidad mucho mayor que lo que finalmente el Poder Ejecutivo envía al Parlamento, y está en discusión también qué es lo que se va a hacer con esa plata. Luego de entrar al Parlamento, por diputados o senadores, a criterio del Ejecutivo, cada Cámara tiene 45 días para tratarlo. En caso que no exista acuerdo entre las dos cámaras, se disponen de 15 días para convocar a la Asamblea General y que defina. Es importante recordar que dentro de los primeros 20 días de cada Cámara, el Ejecutivo puede enviar un mensaje complementario incrementando el gasto. Bueno, este fue un panorama legal de los plazos que se manejan para incrementar la distribución de recursos del Estado. La idea ahora es dialogar un poco con Julio, que lo trajimos acá porque sabe un montón de esto. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en realidad no es mi especialidad, ¿no? Soy un profe de secundaria, de filosofía y bueno, básicamente por cuestiones de militancia durante mucho tiempo hemos hecho lecturas y actividades vinculadas al presupuesto en educación, pero bueno, no soy economista. Bien. Está bien. Confirmamos acá que no tenés título de economista. No. Lo podemos confirmar, podemos confirmar. Es una primicia. Sí. Bueno, igual vamos a conversar un poco primero sobre cómo fue los antecedentes, los últimos periodos de gobierno y sus presupuestos quinquenales. Sí, lo que estaría bueno es de repente ver este presupuesto que se va a discutir en este año, cómo nos encuentra como país, ¿no? Un Estado no tiene recursos ilimitados para asignar este presupuesto a tal o cual área, por lo tanto convendría ver cuál ha sido la situación en los últimos años, que han sido años un poco complejos, ¿no? La primera medida de gobierno de la última administración, presidida por Lacalle Pou, fue una depreciación del peso en relación al dólar del 10%, y esto es un aspecto importante a considerar. Si bien ese porcentaje se ha desdibujado un poco en los últimos años, se mantiene una diferencia importante, y esto lo que hace es que el sector agroexportador, que vende en dólares,
reciba una retribución mayor y la clase trabajadora, que cuando vamos al almacén compramos productos que son importados, ese encarecimiento del dólar se traslada a nuestros artículos básicos cotidianos, por lo tanto la vida nos resulta más cara y esto genera una brecha, un distanciamiento entre el poder adquisitivo de los sectores más acomodados, llamémosle así, y quienes vivimos de nuestro salario. Otro aspecto a considerar en estos últimos años es el incremento de las tarifas públicas. Salió el dato recientemente de que casi un 4% por encima del costo de la inflación en promedio, ¿no? Las tarifas públicas, UTE, OCE, Entel, todo lo demás. Es un montón, porque quiere decir que estamos aportando a través de las tarifas públicas, no solamente por el servicio que se nos da, sino que estamos financiando otra clase de cosas que no están en discusión. Otro aspecto a tener en cuenta es que se comprometieron en estos últimos años recursos del Banco República que normalmente se utilizaban para financiar cooperativas y empresas autogestionadas o pequeñas empresas que fueron destinadas al rubro salud, especialmente en el periodo de la pandemia de COVID, y eso también genera como unas distribuciones del dinero que están muy parcializadas en determinados sectores. Sí, exoneraciones fiscales. Exacto. Y por último también en estos años mencionar el tema de la regla fiscal, que fue un dispositivo que aprobó el gobierno pasado, por el cual se limitó el gasto que se hace en determinadas áreas. Particularmente en el área de la educación esto impactó muy fuertemente, en donde se produjo, por lo menos en los primeros 3 años, un fuerte recorte en la asignación presupuestal. Y aquí de repente ya tenemos el enlace como para meternos estrictamente en qué pasó en el campo educativo los últimos años, porque en la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, que engloba primaria, secundaria, la UTU, formación docente, allí el 90% del dinero que ingresa va destinado a salario. Esto quiere decir que en realidad la mayor parte de lo que se hace en el área educativa tiene que ver con la situación de aula, el encuentro de docentes, estudiantes, y bueno, por eso este gasto en salario. Por lo tanto, para poder recortar el presupuesto en educación, lo que se hizo fue recortar la masa salarial. Sí, por ejemplo, las 2 horas de coordinación que nos sacaron. Siempre se dice que precisamos horas para coordinar, para tener proyectos, para atender a los gurises, pero bueno, lo que se hizo fue efectivamente recortar eso. Sí, yo me hice una listita acá, que además de las 2 horas de coordinación en secundaria y UTU, se recortaron tutorías, se recortaron grupos en liceos nocturnos, se recortaron las cargas horarias de los POP, los POITE, los POB, es decir, los profes y las profes que trabajan en biblioteca, en el laboratorio de informática, las horas de coro y las horas de referente de educación sexual. Fíjense cómo además estos recortes, además de reducir el gasto que se hace en masa salarial, tienen un componente de proyección educativa, ¿no? Como por ejemplo el recortar las horas de los profes y las profes de referente de educación sexual. Y también se recortaron los cargos de psicólogos y psicólogas, ¿no? Que antes eran cargos por liceo, teniendo liceos más de un cargo, muchas veces, uno por turno, por ejemplo, y hoy en día es un cargo repartido entre 2 liceos, ¿no? Ahí también. Sí, con todo lo que habría para opinar al respecto de qué tanto alguien que tiene un cargo de esa naturaleza puede hacerse cargo de 2 o 3 instituciones simultáneamente, con la cantidad de estudiantes que tenemos en los liceos actualmente y con pocas horas de trabajo dentro de cada uno. De hecho, muchas veces tienen un lugar de referencia física en uno de los centros, entonces ni siquiera están mucho en los otros, no saben cómo funciona, cuáles son las dinámicas, no hay un contacto familiar, y eso también está en juego en una discusión presupuestal. Bueno, Julio, en relación a esto que venimos conversando, ¿qué ha sucedido con el porcentaje del PBI destinado a la educación en los últimos años? Sí, viste que los sindicatos de la educación tenemos la definición de un 6% del PIB
ahora se dice PIB. PBI. No. No me cambien. El Lo 6% vaya destinado a la educación, más un 1% para investigación y desarrollo científico, entendiendo por educación la ANEP, la UDELAR y, bueno, aparentemente también la UTEC habría entrado dentro de esta reivindicación de la CCEU. Lo que ha ocurrido, si observamos la ANEP, es que comenzamos el último periodo de gobierno con un 3,40 del PIB para la ANEP, y eso en los siguientes 2 años continuó disminuyendo y en los últimos 2 años ha tenido como un ligero repunte. Actualmente estamos en un 3,6 para la ANEP, lo cual probablemente represente algo cercano al 5% si sumamos a la UDELAR. Lo que hay que discutir ahí es en qué se ha gastado ese dinero, ¿no? Porque si observamos, por ejemplo, el salario, nos encontramos con que la evolución fue más o menos la misma que la del PIB. Comenzamos con una caída de nuestro poder adquisitivo durante 3 años y ha habido un repunte en los últimos 2 años que nos hace equiparar el año 2020. Lo que sucede es que en el camino quedó un montón de pérdida salarial, que existen algunas estimaciones que la equiparan a 4 salarios, ¿no? Que es lo que habríamos perdido. 4 salarios mensuales es lo que dejamos por el camino. Es importante también considerar de que a esa pérdida de poder adquisitivo en el salario de cada docente se le debe sumar el hecho de que hubo muchas menos horas docentes, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de los recortes en la coordinación, las tutorías, los liceos nocturnos, diferentes cargos, lo cual hace que bueno, la oferta educativa también se vio afectada y todo indicaría de que el dinero se dedicó de manera muy importante a financiar la transformación educativa. Bien, y... Ya te veo. Sí. No, y ahí también los cargos nuevos que aparecieron con la reforma, ¿no? Los cargos de mentorías, de facilitadores. Y a la misma vez una dificultad para acceder a las horas, ¿no? Porque no solamente es el recorte en las coordinaciones, sino que muchas asignaturas empiezan a quedar copiadas en las 20 horas, que eso los que trabajamos como profe lo vemos y capaz que quienes no trabajan como profes no lo ven, pero determinados profesorados, determinadas asignaturas que antes podían tomar 40 horas, empiezan a poder tomar 20 o 30 y no es un recorte del valor de la hora, pero sí el acceso al trabajo. Sí, es una realidad que se ha extendido mucho y sobre todo a muchos departamentos en donde esa problemática no estaba instalada y que hoy hace muy difícil pensar el ejercicio de la docencia como una forma de vida y que conduce directamente al multiempleo y que eso afecta además las condiciones de vida en función de diferentes variables como por ejemplo el género y bueno, esto también una consecuencia directa de la asignación presupuestal. Sí, que vale aclarar que nosotros tampoco es que reivindicamos las 40 horas de trabajo semanal para los docentes y las docentes, pero sí que nos vemos en lo concreto en estos últimos años nos vimos afectados en el acceso al trabajo, ¿no? Sí, en esto del comportamiento que ha tenido el gasto del presupuesto educativo en los últimos años, capaz que hacer una mención especial de lo que ocurrió con la ATD, las asambleas técnico-docentes, que en todos los subsistemas se han posicionado en contra de la transformación educativa de manera muy dura, con consultas en donde más del 90% del profesorado ha planteado su rechazo a la transformación educativa y lo que ha sucedido es que se ha recortado el presupuesto de las ATD y que inclusive los menguados recursos que eran aprobados no se ejecutaban. En el caso concreto de secundaria, esto implicó que las comisiones permanentes no pudieran reunirse. Capaz que explicar un poquito que esas comisiones permanentes están integradas por profes de todo el país y que hay que cubrir unos ciertos gastos de transporte, de hotel, si las reuniones se dan en Montevideo, y que esas instancias son muy ricas porque son en las que se puede hacer un análisis pormenorizado de lo que está sucediendo, una lectura de lo que se produce a nivel de cada escuela y de cada liceo, y poder enriquecer lo que son los materiales que luego vuelven a los liceos para alimentar ese diálogo.
y eso estuvo ausente, ¿no? Y esa ausencia de asignación presupuestal está directamente vinculada con una penalización por el pronunciamiento en contra de la transformación educativa. Sí, también nos sacaban los documentos 2 días antes de la TADE del liceo. Era tremendo. Bueno, y algo un poquito más específico, ¿en qué se gastó estos dineros, esta plata? Sí, es bien interesante poder por lo menos señalar un par de cosas. La primera es que se sigue pensando la asignación presupuestal en términos de eficiencia, de indicadores cuantitativos, de ingreso de los estudiantes al sistema educativo, su retención y su egreso, sin introducir en ningún momento ningún elemento en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a lo que sucede dentro de los centros educativos, a las condiciones de los centros educativos, sino que lo importante es que cumplan un determinado horario dentro del centro educativo, en lo posible todos los días. Hay un problemita que se está dando en los últimos años con eso. Y entonces me parece que lo primero que habría que decir es que los presupuestos de las últimas administraciones que vienen afiliados a esta línea introducen una lógica neoliberal, gerencialista a la administración pública, ¿no? En vez de pensarse cómo debe funcionar la administración de la educación en términos pedagógicos, políticos, si se quiere, se introduce una mirada economicista, que es una forma de mercantilización de la educación, ¿no? Es decir, en aquella cuestión que hemos conversado varias veces de una lógica de privatización exógena o endógena, bueno, en este caso estaríamos en esta segunda línea de introducir los conceptos del mercado a la administración de la educación. Y otro punto importante a considerar es el de los acuerdos con los organismos internacionales de crédito, particularmente con el Banco Mundial, que se suscriben los acuerdos de PAEPU, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, los acuerdos de PAENFE, particularmente por varias razones, pero sobre todo dos en este tema del BID, y es que estas líneas de crédito que suscribe Uruguay se conocen como líneas de crédito condicional para proyectos de inversión, son los CLIP, y lo que hacen es comprometer al Estado por varias administraciones, es decir, es algo que inclusive estaría reñido en cierta forma con la Constitución, que impide hacer proyecciones presupuestales a más de 5 años, y que en el caso de nuestro país se han suscrito estos acuerdos para trabajar, por ejemplo, en un tema de extensión del tiempo pedagógico y para trabajar en base a una transformación educativa por competencias, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, de alguna manera, cuando una administración nueva asume, se encuentra con que ya está condicionada en este sentido, y además tenemos entendido de que estos acuerdos se van a volver a suscribir. Y un acuerdo de estos como para, yo qué sé, tener 25 estudiantes por grupo no hay. No está planteado, no está planteado, perdón. La idea es que el estudiante ingrese, permanezca y egrese, y bueno, lo que sucede en el medio no importa, y eso es un problema, ¿no? Porque llevamos ya al menos 30 años con este tipo de proyección de presupuestos educativos, en donde la administración pública, el CODICEN, los consejos desconcentrados, en vez de hacer propuestas pedagógicas, se afilian a esta mirada economicista, neoliberal, neogerencial, de los asuntos educativos. ¿Y el plan Ceibal ahí qué onda, Julio? Bueno, ahí hay una conversación importante para tener, porque en primer lugar es discutible que el plan Ceibal tenga que estar dentro del presupuesto educativo. Es algo que está en la órbita de presidencia. La Administración Nacional, a través del CODICEN o de los desconcentrados, no tiene injerencia sobre las decisiones, puede coordinar, puede solicitar, pero no está bajo su control lo que se hace con los recursos del plan Ceibal, lo cual los coloca fuera de la ANEP. Sin embargo, a la hora de contabilizarse los coloca como si fueran dentro. La mirada pedagógica, que es que las investigaciones que se han hecho acerca del impacto educativo del plan Ceibal demuestran de que han sido nulas, no han perjudicado, pero no han hecho aportes, más que la familiarización con un dispositivo electrónico y el saber cómo funciona, pero en el impacto de los aprendizajes ha sido nulo.
Y por otra parte también hay dinero a través del BID que se invierte en el plan Ceibal y que está comprometido también en esta modalidad que veníamos conversando de a más de 5 años. Bueno, continuamos en el siguiente capítulo porque la verdad que tenemos ganas de seguir hablando del tema y punto. Así que vamos al siguiente.